The fact that your party did so well in the European elections, and so did Giorgia Meloni's party, and so did AFD. I mean, AFD, as you know, a little bit like the former National Front, is very scary. The fact that the far right is becoming a very, very powerful force in Europe, and who knows, maybe now, with all that's going on in the United States, Donald Trump might win a second term. How do you see Europe changing? Madame, first of all, I strongly dispute the term far-right, which in your country refers to small groups that are extremely radical and violent. If you like, the equivalent... You don't think you're far-right? The equivalent of what we are in the United States is between the centre-right and the centre-left with regards to ideas. So I think this... You're kidding me, right? Yes, I'm telling you very honestly. I think this use of the term far-right carries a stigma and is very pejorative. It does not correspond to what we are, and not at all to what the far right is in the United States. Aquí hay un primer tema mencionado por Marine Le Pen y es cómo los medios de comunicación y la clase política ha intentado convencer a la ciudadanía de que hay una extrema derecha, pero además de que esa extrema derecha es mala, ¿no? Obviamente lo hacen de manera despectiva, cosa que no hacen con la izquierda. Han categorizado, y sobre todo un canal como CNN, han categorizado a la ciudadanía y a los líderes políticos que defienden la identidad, que defienden la seguridad, que defienden la justicia, que defienden el sentido común, los han categorizado como extrema derecha. Cualquiera que no se ajuste a los pensamientos de extrema izquierda que ellos promueven, por ejemplo CNN como medio de comunicación, lo categorizan inmediatamente como extrema derecha de forma peyorativa, para intentar destruir la imagen que tienen los políticos o los políticos que defienden estas premisas que mencioné anteriormente, para dañar su imagen frente a la sociedad. Pero también hay una realidad, y es que a la gente ya no le afecta tanto estas denominaciones. Primero porque ya se notan falsas y repetitivas. Cuando se repite mucho un mismo concepto, después de un tiempo deja de tener el impacto que tenía inicialmente. Y esto es una realidad que vemos en la actualidad. Pero además también es una realidad de que hoy la gente está priorizando sus intereses particulares y como sociedad. Se están dando cuenta de todo el daño que le ha hecho la izquierda a sus países, de toda la masa migratoria que ha dejado entrar a los países y cómo les ha hecho daño, y están hartos de eso, quieren acabar con eso. Hoy en día los medios de comunicación todavía creen que tienen la influencia que tenían hace varios años, todavía creen que pueden dominar totalmente el relato, pero la realidad es totalmente contraria, y esto fue especialmente evidente en las elecciones de Estados Unidos, donde a pesar de que el relato constante de los medios de comunicación, de las celebridades, de los medios de información, de entretenimiento, de la clase política, era que supuestamente Donald Trump era un fascista, era un nazi, era un radical, la gente entendiendo sus problemáticas y la gente entendiendo también la realidad, porque finalmente la gente, los individuos son quienes están expuestos a la realidad, a diferencia de las grandes celebridades. Lo que hicieron fue finalmente elegir a Donald Trump para la presidencia. Hoy en día, por suerte, estos medios han perdido influencia. Hoy se siente únicamente como propaganda, no parecen reales, no parecen que estuvieran en sintonía con la realidad de la ciudadanía. Entonces, conceptos como extrema derecha, que lo han tomado de forma peyorativa, hoy no tienen el efecto que tenían antes. French soccer? I'm not much of a football enthusiast, I'll be frank. But as a national hero? I believe that Mr. Mbappe is a very good footballer, but this tendency for actors, footballers and singers to come forward and tell French people how they should vote, and particularly to people who earn 13 or 1,400 euros a month, whilst they are millionaires or even billionaires who live abroad, it's starting to not be well received in our country. French people are fed up of being lectured and advised on how to vote. This election is an election of emancipation in which the French people want to take back control of their destiny and vote as they see fit. You jumped. Un poco lo que les decía antes, los deportistas, los artistas, estas grandes celebridades, millonarios, multimillonarios, realmente no viven la realidad que vive la ciudadanía. La ciudadanía entiende que hay una falsedad y de que estas celebridades viven en una burbuja. Entonces, al final de cuentas, pierden influencia. Estas celebridades pierden influencia porque no están en sintonía con la realidad de la gente. Y
Y la gente se da cuenta de esto, la gente es la que tiene que pagar más, la gente es la que gana menos cada vez más. Entonces esto en gran medida explica el declive de la importancia de los medios de comunicación en la actualidad para determinar lo que es la realidad. Y por eso la opinión que ellos tengan hoy no vale más que basura, porque no entienden y no les interesa realmente la ciudadanía. Les interesa únicamente promover los ideales de quienes les están pagando a ellos, que no va nunca en línea con la realidad de la ciudadanía. In because you knew what I was going to ask you, so I need to explain. What he said was, I don't want to represent a country that doesn't correspond to my values, our values. People say don't mix football and politics, but this is really important, much more important than football. The situation is dire and we need to act. He didn't tell people how to vote, he just said, you don't represent the kind of country that he would want to play for. Oui, enfin, vous savez très bien. Yes, well, we know exactly why he did it and what the purpose of his statement was. But then again, these are people who are lucky enough to be living comfortably, very comfortably, to be protected from insecurity, poverty, unemployment, and everything else that affects and hurts our compatriots. I think that at a time when the population is preparing to vote, they should show a bit of restraint. Let me give you an example. A left-wing mayor came to see me and said, I've never voted for the National Rally, but I can't stand hearing any more lectures from people who know nothing about how the French are suffering. So this time, I'm going to vote for you. I need to get back to understand. Sí, y es la verdad, la gente entiende su realidad. No hace falta nunca que llegue un político o que llegue un medio de comunicación que uno sabe que está financiado por ciertos capitales, o que llegue un deportista, una gran celebridad que es ajeno totalmente a la realidad de la ciudadanía, a decirle a la gente cómo tienen que votar o cuáles tienen que ser sus preferencias ideológicas. A la gente realmente eso no le interesa, a la gente le interesa vivir bien, a la gente le interesa tener seguridad, tener buena economía. Entonces, como dije anteriormente, la opinión que tengan estas celebridades no vale absolutamente nada. This concept that you have of national preference. It is said, and you and Mr. Bardella said it even to the FT, that, you know, in order to have France for the French, housing, certain jobs, certain social assistance would be a matter of origin, you know, would go to, as you said, you know, French people. How does that work, and is that even constitutional? Can you make a difference between the assistance, the public assistance that you give to French-born versus those who are immigrants, who also pay taxes and who pay social security, etc.? Alors, d'abord, c'est pas la préférence nationale. So first of all, it's not national preference, it's national priority. So it is exercised in a number of areas. Firstly, in social housing, for example. In other words, the idea is very simple. We're going to house people in social housing that has been paid for by the French, their parents, their grandparents, over the generations. We're going to give priority to those who have French nationality, whatever their origins are. It's about French nationals. And when French people who apply for it and meet the criteria have obtained it, the remaining social housing units can be allocated to foreigners. For the rest, if you like, the principle is clear. When it comes to contributive benefits, i.e. those that foreigners pay contributions towards, we won't touch them. It's a topic we've already tackled, since during the 2022 campaign, we specifically said we wanted to be able to change, generally, the constitution to allow French citizens to be granted extra rights attached to their nationality, to those granted to foreigners. The French already have a right that foreigners do not. It's the right to vote. Les étrangers n'ont pas, c'est le droit de vote. Bon, quelque chose qui touche. It's not about origin or anything else. It's just a question of nationality, of belonging to a country and citizenship. Why? Because foreigners who are present in our country and that we respect and who are perfectly able to stay here if they work, if they respect the laws, etc., the fact remains that they are in France and have another country, but the French only have one. También es un punto importante y uno que uno no entiende por qué la izquierda siempre quiere como destruir la identidad de las naciones, intenta como imponer que ciertos países tienen que estar abiertos a cualquier persona que llegue, incluso si estas personas llegan a destruir ese país, y que además estas personas tienen otras naciones y que en muchos casos no son ni siquiera que estén huyendo de la guerra, no es que estén huyendo por ser opositores políticos o algo por el estilo, sino que huyen prácticamente es para invadir otros países, para contaminar las otras sociedades. Y esto no debe ser así. Y los países tienen que priorizar obviamente a sus ciudadanos.
es que no debería haber ningún tipo de discusión al respecto. Y uno no termina de entender del todo por qué la izquierda tiene esta obsesión en que los países reciban ilimitadamente a gente de otras nacionalidades y que además no únicamente los reciban indiscriminadamente, sino que además les den todo tipo de beneficios. Es lógico que Marine Le Pen en su país intente priorizar a los franceses. Es que no debería haber ningún tipo de discusión al respecto. Y en general me parece muy acertada en sus respuestas, porque realmente lo que está mostrando es que prioriza el sentido común, prioriza a sus nacionales, prioriza a los franceses. Y eso es justamente lo que tendrían que hacer todos los líderes políticos de todos los países. Porque además, si dijera lo contrario, que es lo que generalmente hacen los políticos de izquierda, de reciben inmigrantes indiscriminadamente y les dan todo tipo de beneficios, lo único que están haciendo es incentivar aún más la migración ilegal, que es lo que se ha visto en Estados Unidos. Cómo han sido invadidos por migrantes ilegales que en muchos casos lo único que llegan es a destruir las naciones y a beneficiarse obviamente de los privilegios que los gobiernos intentan darles a costa de la población propia de los territorios. Y esto en ningún caso debería ser así, por lo que muy acertada Marine Le Pen en las respuestas y obviamente muy sesgada la entrevista por parte de CNN, que es lo que uno espera básicamente de ellos. Este fue el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.